El capital. Concepto del capital. Mire, entendemos, el capital es cualquier bien o conjunto de bienes que puede ser empleado como medio de producción. Es decir, que se destina a la creación de nuevas riquezas. Miren, vamos a ver que el capital desempeña una función importante dentro del proceso productivo, pues de este depende en gran parte, el impulso de las actividades económicas. Miren, en resumidas cuentas, ¿qué es el capital? Son elementos que intervienen como puede ser una máquina, materia prima, fuerza de trabajo, en el proceso productivo para generar un bien o un servicio. Recordamos que dentro del proceso económico, la primera fase es la producción, y en la producción se va a dar el origen, la creación de un bien o un servicio. Recuerden, nosotros por ejemplo trabajábamos. Si nosotros queremos crear una mesa, vamos a ir por ejemplo a una pequeña empresa, puede ser una carpintería. Ahí se va a dar la producción. ¿Sí? Es ahí donde se da la primera fase, producción. Y vamos a utilizar, por ejemplo, maquinarias, herramientas, tal vez cortadoras, sierras, ¿sí? Amoladoras, de acuerdo sea la circunstancia para esa creación, por ejemplo, de esa silla o estas mesas, de estos muebles. Sí, estos son maquinarias, estos van a intervenir. También es alguien que lo está realizando, porque esas máquinas, algunas no se mueven solas. Si necesitan de que alguien las maneje, incluso necesitan fuerza, por ejemplo, para poder cortar, necesitan fuerza de una persona, habilidades que una persona y destrezas que una persona debe tener como un carpintero o un aprendiz de carpintería. ¿Sí? Y la materia prima, que es la madera que se va a pulir, se va a cortar y se le va a dar la forma que se espera. Eso que me permite a mí generar otro bien o servicio, eso es capital, chicos. Es un elemento que interviene y me va a permitir crear. Recuerden que dentro de los factores productivos teníamos a la naturaleza, al trabajo y el capital. El capital es el tercer factor productivo, ¿sí? Y es un factor derivado, recuerda. ¿Por qué? Porque es aquel que nos va a permitir la creación de un bien o servicio. Pero para ver, ¿sí? El capital, verlo desde dos posiciones, porque en economía vamos a hablar de dos enfoques, el enfoque neoclásico y el enfoque socialista. Estas dos grandes posturas a nivel filosófico, intelectual, que también están dentro de la economía. Miren, la posición neoclásica, ellos entienden al capital como un conjunto de bienes y recursos producidos por el hombre, que se utilizan para generar bienes y servicios. ¿Sí? Se considera un factor productivo derivado ya que es el resultado de la acción del hombre sobre la naturaleza. Si no es originario, sino que deriva de ese resultado. Uno de los mayores representantes es Alfred Marshall. Entendemos que para ellos es conjunto de bienes o recursos producidos por el hombre, ¿sí? Que van a permitir la creación de otros bienes y otros servicios. Por ejemplo, como les digo, en un taller de confecciones, ¿sí? Están unas personas que van a crear, por ejemplo, prendas, de decir, uniformes, ya, uniformes. Entonces tienen la tela, tienen la fuerza, tienen la máquina industrial para crear. Eso sería capital según los neoclásicos, porque eso le va a permitir crear, ¿sí? Un bien, en este caso, el uniforme. Pero si hablamos de la posición socialista, para ellos es aquel valor orientado a la producción de mercancías para obtener plusvalía mediante la explotación de trabajadores asalariados. ¿Y cómo es eso? No entiendo. Miren, ¿qué quiere decir? Que para los socialistas el capital es un excedente que se ha originado gracias a la plusvalía y eso se da por la explotación del hombre. Miren, nosotros, por ejemplo, un trabajador, sí, utiliza su fuerza, sus conocimientos y crea un producto. Pero ese producto se lleva al mercado y se le vende a un precio. Pero el precio que es vendido o todo lo que llega a producir el hombre, esa persona, ese trabajador, ¿sí? Llega a producir y lo venden. ¿Lo venderán al mismo costo que le pagaron al joven trabajador? No, ¿verdad? Se le vende a más. ¿Por qué? Porque tiene que haber una ganancia, se dice, ¿verdad? La empresa o la persona tiene que ganar.
¿sí? Pero ese excedente, esa ganancia, poco a poco está generando desigualdad. Se está explotando porque nos damos cuenta que ahora las empresas buscan ganar y ganar y ganar más. Entonces, para ganar más, ¿qué tienen que hacer? Pagar menos, gastar menos. Y gastar menos significa pagarle menos a sus trabajadores y los explotan. ¿Sí? Eso es, por ejemplo, una posición socialista, que creen que toda la lucha de clases surgió en base a la plusvalía, que es el excedente del trabajo no remunerado, es lo que no se le paga al trabajador. Por ejemplo, el trabajador produce como 100, pero él se le paga como 50 o como 30. ¿Sí? Esa es la diferencia. Por ejemplo, si ponemos a pensar en un banco, todos los trabajadores, ¿sí? Ellos están participando de ese proceso, incentivan a que puedan acceder a tarjetas, atienden y todo ello. Pero a ellos se les pagará lo mismo que gana los dueños de ese banco. No, ¿verdad? Ellos ganan millones y se le paga a los trabajadores menos. ¿Por qué dirán algunos? No, porque el otro invirtió su dinero, porque él dirige, ya, pero para los socialistas eso es una explotación y eso se dio porque generó que unos tengan más y otros tengan menos, y eso por la plusvalía. Un representante del socialismo, Carlos Marx en castellano. Esas son las dos posiciones, chicas y chicos, ¿sí? La posición neoclásica y la posición socialista. ¿Cómo se genera el capital, chicos? ¿Cómo se genera el capital? ¿Cómo se acumula? La forma de acumular capital, la forma de originar o hacer surgir capital. Vamos a ver dos enfoques, ¿sí? El enfoque según la escuela neoclásica y la respuesta también según la escuela socialista. Recordemos que para los neoclásicos es por el trabajo productivo. Recuerda que el capital es aquel elemento que va a permitir crear un bien o servicio, que ayuda. Puede ser maquinaria, puede ser materias primas, puede ser fuerza humana. Y en ese trabajo productivo, recuerda que es la relación, que el hombre produce y esa producción le va a permitir generar, ¿sí? De repente, excedente. Y ese excedente lo puede invertir para crear nuevos bienes o servicios. Por eso también que genera que el excedente, ¿sí? De producción va a generar capital, porque ese sobrante, ese restante genera nuevo capital y nueva inversión. Y el ahorro, ¿por qué el ahorro? Porque el ahorro es ¿sí? Es aquella parte del capital que no se llegó a consumir en el negocio o en el proceso productivo y se puede invertir en un nuevo producto, bien o un nuevo negocio. ¿Sí? Recuerda, por ejemplo, el empresario, si produce tal vez, si produce este empresario a nivel textil, produce muchas prendas de vestir, todas las vende, recupera su inversión, pero su ganancia puede o gastarlo o ahorrarlo. Si decide ahorrarlo, puede invertir en un nuevo negocio o en el mismo negocio, en más producción, para tener más ventas y más ganancias. Eso genera el capital. Pero según el enfoque socialista o la escuela socialista, esto surge por la acumulación originaria. Es decir, el hombre al producir, si trabajar y producir, esto va a generar poco a poco que llegue a producir algunos bienes que van a permitir la creación de otros bienes, de otros elementos, otros servicios. Eso también es de forma espontánea para los socialistas. Y la acumulación de plusvalía, porque recuerda que las personas trabajamos. Tal vez nosotros vamos a un centro de labores, trabajamos y todo lo que producimos no se nos paga. Por ejemplo, una persona que trabaja en un call center vende y vende y vende, pero todo lo que vende no se le paga, ¿verdad? Porque no es suyo, no le pertenece, él no lo compró tal vez, y se le paga una porción. Y para los socialistas esa porción es mínima, no es la que merece, porque eso está generando un excedente, y ese excedente es la ganancia del empresario, que generalmente es muy superior a la ganancia del trabajador. Por ejemplo, el empleador o el empresario invierte, ¿verdad? Invierte. Y el trabajador también invierte su fuerza. Ambos invierten.
pero a uno se le retribuye menos y a otro más, porque uno es el jefe y el otro es el subordinado o el empleado. Y eso, por eso, según los socialistas, genera la lucha de clases, la desigualdad. Por eso se genera el capital para los socialistas, recuerda. Clases de capital. Miren, en las clases de capital vamos a ver igual, chicos, igual. Todo lo que tiene que ver con capital es de acuerdo a las dos teorías. Si tenemos la teoría socialista y tenemos la teoría neoclásica. Si nos vamos a la teoría socialista, vamos a ver que el capital se divide o se clasifica por capital constante. Y el capital constante son todos los elementos que intervienen en el proceso productivo, excepto la fuerza de trabajo. Por ejemplo, las máquinas, la materia prima, son parte del capital constante, que siempre están para producir. Chicos, pero el capital variable, ese sí es netamente la fuerza de trabajo, o sea, el trabajador, lo que él ejerce, ya sea en conocimientos o un esfuerzo físico. Eso es el capital variable. Por ejemplo, en este caso, un profesor profesional, ¿sí? Su capital constante, ¿qué podría ser? Si estamos en un aula de clase, su capital constante es la tiza, la pizarra. Eso está fijo, que le ayuda para poder hacer sus clases. Pero un capital variable sería su esfuerzo o su capacidad de memoria, su capacidad intelectual, que él está brindando para poder enseñar a sus estudiantes. Ese es para la teoría socialista. Para la teoría neoclásica tenemos el capital productivo, que consta del capital fijo y el capital circulante. Miren, el capital fijo, son elementos que permanecen en el mismo lugar donde se lleva a cabo el proceso productivo. ¿Sí? Es básicamente similar al capital constante. ¿Ya? Para ellos es el capital fijo. Ellos lo denominan fijo. Y el capital circulante es aquel. Y el capital circulante son los elementos que forman parte del producto generado. Miren, vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, por este caso, un restaurante. En un restaurante vamos a ver que el capital fijo sería el local, la cocina, las mesas, las sillas. ¿Sí? Capital fijo, que siempre se mantiene en el mismo lugar y va a permitir el proceso que se lleve a cabo el proceso productivo. Pero el capital circulante, por ejemplo, serían los alimentos. Las verduras, las frutas, ¿sí? Las especias, que son parte del proceso productivo. Y recuerda que solo se emplean una vez, porque yo utilizo, por ejemplo, el arroz y lo preparo y ya le doy, lo consumen y ya no lo voy a volver a usar. Capital circulante. En cambio, el capital lucrativo es aquel que proporciona únicamente a su propietario, ¿sí? Una renta. Es aquello que le va a generar un ingreso porque está él pagando por ello. Acá tenemos un cuadro para poder explicar mejor esto. Miren, el enfoque socialista. Ellos ven el capital constante y el capital variable. Y los neoclásicos, el capital fijo y el capital circulante. Pero vamos a ver acá, por ejemplo, tenemos maquinarias, instalaciones y herramientas. Para los socialistas es un capital constante, porque se mantiene en el proceso productivo. Y no incluye la fuerza de trabajo, recuerda. Pero para los neoclásicos eso es un capital fijo, porque siempre está en el mismo lugar y va a ayudar al proceso productivo. Si hablamos de insumos, materia prima, energía y combustible, para el capital constante también, para los socialistas también es capital constante, porque va a permitir el proceso productivo y no incluye la fuerza de producción, la fuerza de trabajo del hombre. En cambio, para los neoclásicos, eso ya es capital circulante, porque recuerda, se usan una sola vez y están en movimiento. Por ejemplo, un insumo, por ejemplo, cuando yo produzco tal vez libros o álbumes, ¿sí? Libros, ya soy una editorial, entonces mi insumo es de repente las hojas, la pasta, y eso lo voy a producir, cada hoja va a ir para cada libro, ¿sí? Cada libro tiene sus hojas, su materia prima, de donde yo extraje para poder crear, tú sabes que los árboles ya lo transforman,
la energía eléctrica, de repente la imprenta, ¿sí? El combustible que se puede haber necesitado en el traslado, pero esto es modificable, esto cambia, lo llevo, incluso lo traslado de un lugar a otro. Capital circulante para los neoclásicos, para los socialistas capital constante. Y tenemos la famosa fuerza de trabajo, ¿sí? La fuerza de trabajo que ejerce el hombre. Para los socialistas es el único que es el capital variable, porque se modifica de acuerdo a las personas. Algunas tendrán mayor capacidad de trabajo y otras menor. Algunos trabajarán en esfuerzo físico, otros en esfuerzo mental. Es variable para los socialistas. En cambio, para los neoclásicos es como si fuera materia prima, insumo, energía. Es cambiante. ¿Sí? Ayuda y es una sola vez. La fuerza que puso un hombre a crear un material no es igual a la misma que del otro. Importancia del capital. Recuerda, el uso del capital en el proceso productivo permite ahorro de energía humana. ¿Por qué? Porque ya no es solamente el trabajador, solamente la persona quien realiza la producción, sino que también ahora se apoya de las máquinas, de la energía eléctrica, ¿sí? De algunos muebles, ¿sí? Herramientas que le pueden ayudar a la producción. Explotación adecuada de los recursos naturales, porque gracias al capital se va a elaborar un mejor planeamiento para la extracción de los recursos naturales y la producción de nuevos bienes y servicios. Incrementar la productividad del trabajo, es decir, que sea mayor cantidad con más eficiencia y eficacia. ¿Sí? Se puede incrementar el trabajo. Incrementar la riqueza, porque va a generar mayor ganancia, chicos, a los empresarios o empleadores. Y reducir costos unitarios de producción y generar mayores ganancias. Ya no es por un solo producto, sino que si hablamos de capital ya podemos hablar si en bases a mayor cantidad de producción. Chicos, recordemos como retroalimentación que el día de hoy hemos trabajado el capital. ¿Y qué es el capital? Es aquel bien que me va a permitir generar un bien o servicio. Ese bien puede ser maquinarias, puede ser fuerza de trabajo, puede ser materia prima. Ok, y hay dos posiciones, la neoclásica y la socialista, y cada una de ellas promueve y plantean sus propias visiones respecto al capital. Ok, nos vemos la próxima semana, espero que hayas entendido